¿Quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice? Mateo 16, del 13 al 16. Cada uno de nosotros debe entender, los niños deben entender, todas las personas deben entender. Oriana, cada uno, ¿verdad?, debe entender acerca de esto. Mateo 16, 3. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ese gran hombre que vino al mundo, que lo transformó, está preguntándole en ese momento a los discípulos, pero es una pregunta que llega a nosotros también. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿qué respondemos nosotros a la misma pregunta hoy en día? Porque el Señor pregunta todos los tiempos, ¿quién dices que soy yo? La pregunta que hace Jesús al mundo. Es una pregunta de parte de Dios, hermanos. Y las preguntas de parte de Dios, hermanos, deben ser para nosotros muy importantes. Porque, hermano, la palabra de Dios nos debe llevar a reflexión, a meditar en nuestra conciencia. Y es la más importante pregunta, hermanos, que se ha hecho para cualquier ser humano. Más importante que el dinero, más importante que las posesiones materiales, por eso estamos aquí, las dejamos, más importante que la familia, que lo tenemos que servir, ¿no? ¿Verdad? Por eso estamos aquí. Hermano, lo más importante es saber quién es Jesucristo. Es la pregunta más importante en esta vida hoy en día. Hermano, ¿qué dicen los religiosos? ¿Qué dicen las religiones? Bueno, dicen que Jesús falló cuando vino y que no pudo establecer el reino. Así dicen la gran mayoría de las religiones. Dicen que Jesús es un profeta, pero no es Dios. Es un hombre muy importante, con mucha sabiduría, pero no es Dios. Dicen que es un ángel enviado de parte de Dios. No dicen que es el ángel Arcángel, el ángel de Gabriel. Los ateos dicen que es un mito, que es un cuento, que él no existió. Lo cierto es que, hermanos, tenemos documentos dejados por Dios, ratificados y confirmados y sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la Biblia, la palabra de él. La han querido destruir, quemar, y ahí la tenemos. Hermano, el Padre lo presentó en Mateo 17:5. El Padre presenta a Jesús como el Hijo amado en que tiene complacencia y a Él oír. ¿A quién debemos oír? Según Dios, el Padre. A Jesús, y el Señor se complace en que lo oigamos. Dios, hermano, el creador de todas las cosas, desde el primer libro, hermano, de la Biblia, desde Génesis hasta el libro último, ¿verdad?, que es el Apocalipsis, menciona a Jesús. Esto quiere decir que para Dios lo más importante es Jesús, y Él no nos quiere dejar solos. Él quiere que usted en su mente crea en Jesús, lo conozca, lo viva, lo obedezca. Esa es la importancia de Dios, que conozcamos a su Hijo, porque Él quiere cambiar, en este caso, nuestras mentes, porque vamos mal, íbamos mal. Y cuando le conocemos, empezamos entonces a ir mejor. Él quiere comunicar sus propósitos a todos los hombres y mujeres por medio de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, al enviar a su Hijo. Y nos ofrece una guía, una dirección para salvar el alma de cada uno de nosotros. El propósito es que salvar el alma. No debemos ignorar esto, hermanos. Dios ha hablado mucho, hermano, y ha dicho muchas cosas, dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios ha hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Él utilizó muchas vías, los sueños, las revelaciones, hablar directo, pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo y todas las cosas que tenemos, ¿las hizo quién? Dios, hermano. Y eso es lo que debe saber cada hombre, cada mujer. Eso debe estar en nosotros, que pensemos acerca del Señor Jesús. Y eso va a determinar, hermano, la acción más grande que cualquier ser humano pueda tomar por medio de la fe. Un cambio de vida para servir a Jesús, un cambio de vida para bien, para lo mejor. Ahora en el presente nos va a ayudar, estamos aquí por eso, porque queremos que nos ayude en la mente, cambiarla. Pero también nos va a ayudar en el futuro, hermanos, porque nos está ayudando a participar de qué? De la naturaleza divina. Estamos en la iglesia de Él, en la iglesia del Señor, que lo ha logrado un impacto, hermanos, en el mundo, porque hay muchas iglesias también, mucha gente buscándolo, hermano, también, y es una decisión que cada uno debe tener para el destino eterno, porque nos estamos preparando para el destino eterno, y ese es el punto de partida de cada uno de nosotros. Debemos decirle a nuestros hijos, a nuestros niños, que tiene que ver con la salvación del alma. Porque, hermano, eso es lo que siempre el Señor Jesús ha querido transmitir a sus discípulos. Por eso damos la pregunta del Señor: ¿quién dice los hombres acerca de quién soy yo? ¿Qué decía la familia de él, los que no lo querían? Marcos 3:21. ¿Qué decía la familia? Que él estaba fuera de sí, así como si, ¿no? Parece como un loco. Su familia decía, está fuera de sí. Marcos 3:22. Decían los escribas que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Le dijeron glotón, borracho, quebrantador de la ley, amigo de pecadores. Los judíos lo señalaban como engañador, lo despreciaron. Algunos lo consideraban rey. Los soldados romanos lo coronaron en forma irónica, con espinas, ¿verdad?, para hacerle daño y humillarlo. Pilato le puso en su cabeza un título que decía Rey de los Judíos. Hermano, cuando el Señor salía y predicaba, él encontraba muchas personas a su favor, a favor de él, pero también sus enemigos buscaban, en este caso, cosas para condenarlo, para hacerle, ¿verdad?, ver que él estaba haciendo daño. Era lo que ellos pensaban. En Juan 10:20, hermanos, dice que muchos le decían que tenía demonio y está fuera de sí. Y le decían, pero ¿por qué lo oyen? ¿Por qué lo oyen si tiene demonio? Porque viendo la muchedumbre, la gente, ellos se espantaron. Pensaban, no, esto va, nuestra nación y nuestro servicio político y todas las cosas se van a echar a perder, porque llevan a traer muchedumbres. Y las muchedumbres, oyendo, ellos se levantaban y decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oíste? Juan 10:21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los cielos? ¿Por qué la seguían la gente, hermano? ¿Por qué seguían la gente a Jesús? Bueno, porque estaban interesados solamente en recibir beneficios materiales. No estuvieron dispuestos a seguir las enseñanzas. ¿Quién, hermano, cuando una persona está dándole bienes, lo está, en este caso, ayudando materialmente, no lo va a oír? Claro, la gente lo oye. Pero, hermanos, cuando él le hablaba de lo espiritual, cuando él le hablaba de
que pusieran atención, que se penetraran en él. No lo hacían. Estaban dispuestos ¿a qué? A seguir eso que ellos perseguían. Jesús les dice, hermanos, 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. 6:27, Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece. Entonces, ¿por qué vamos a poner atención? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué, hermano, vamos a poner nuestra mente y nuestro deseo? Bueno, en las cosas de Dios, no en la de esta vida. Por eso le dice Juan 6:27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, hermano, hay personas, hermano, que no creen en Dios no creen en Jesús como Dios, no creen que Él trae la sabiduría, creen que solamente con creerle y no cambian. Como los fariseos, ¿verdad? Que ellos creían, ellos tenían la religión, ellos se creían bien, decían que en su mente pues tenían a las cosas de Dios, pero no cambiaban. Y el Señor les decía que no era así. Que no era así, hermano. Entonces la idea es recibir a Jesús con un gran entusiasmo. La idea es participar, hermano, de ese reino que nos está presentando. Hermanos, el Señor, después de que dijo estas cosas tan maravillosas, a la gente se extrañaba. Decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que habla así? Lo condenaron. Después de que tenían mucha muchedumbre de gente, de personas que le ayudaban, que estaban al lado de él, que lo imitaban y que le daban el honor. Empezó a decaer y resulta que uno de sus discípulos lo entregó, lo vendió. Y empezaron los discípulos a tener dudas cuando lo apresaron. Pero este no tenía tanto poder y nosotros le seguíamos, nosotros teníamos expectativas materiales. Y se asustaron, hermanos, cuando lo apresaron, cuando lo llevaron allí a los juicios que lo llevaron. Los discípulos se llenaron de dudas, viendo cómo lo apresaron, el trato injusto que le estaban dando, cómo lo molieron con latigazos, con puñetazos, cómo lo escupieron, cómo lo llegó el odio, ¿verdad?, a hacerle daño, llevándole a la cruz donde él murió. Luego, hermano, cuando él resucita, sus discípulos decían, bueno, se acabó, y todo lo que nos había prometido y todo lo que hizo, porque demostró tanto poder. Allí en el camino a Emaús, dice que los discípulos que, hablando, que él venía a restaurar el reino, y que había muerto. Y además de todo esto, dice, hace 3 días que él murió. Entonces al morir, hermano, ese líder, la esperanza de ser liberado del yugo de los romanos se perdió. Entonces se presenta a Jesús y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Para, hermanos, recordar y escudriñar todo el estudio que ellos habían hecho sobre las Escrituras. Nosotros también hemos hecho, hermano, estudios sobre las Escrituras. Y nosotros nos deben venir en momentos, hermanos, difíciles o en todo momento esos mensajes que nosotros hemos oído, que hemos tenido, porque estamos interesados en eso. Los judíos, hermanos, podían descubrir verdaderamente que Él era el Cristo. Los judíos podían haberse dado cuenta, estudiando la palabra de Dios, que el Cristo era un rey, pero un rey espiritual. Cualquier persona, hermanos, puede ver en este caso verdaderamente que puede salvar su alma por medio de oír a Jesús, al Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios decía que era necesario que Cristo padeciera y entrara en su gloria.
Y él les decía que de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que ellos habían visto, porque ellos lo vieron. Les habló esas palabras a ellos acerca de Moisés en los salmos. Y dice que le abrió el entendimiento para que recordaran las escrituras, que les hablaba acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hermano, y eso fue lo que el Señor, después de que resucitó, le hizo ver a los discípulos y a los apóstoles. Y ellos se llenaron de ánimo. Ellos se llenaron de ánimo y tomaron la decisión dispuestos a seguir. Se sintieron con más poder al verlo, levantado de los muertos. Entendieron verdaderamente que él tenía poder de la muerte. El Todopoderoso, hermanos, se levantó de los muertos. Entonces la idea es que necesitamos encontrar con Él, nos necesitamos encontrar con Él. Necesitamos tener un encuentro personal con Él. Necesitamos entender cuál es el propósito de la vida con Él. Porque si Él venció la muerte y nosotros vamos a morir, es porque Él también nos va a ayudar cuando estemos allí, ¿verdad? En el sepulcro. Pero si nosotros no nos interesamos sino en las cosas materiales de esta vida, en lo que tenemos, no nos interesamos en qué va a pasar, en este caso conmigo, cuando muera, entonces no tiene sentido la vida. Entonces, en este momento, hermano, ¿cuál debe ser el deseo? Oír la predicación, entenderlo. Hermano, eso es grandioso. Los apóstoles lo aprendieron. Los apóstoles entonces empezaron a tener esa esperanza en el Señor, a conocerlo no como un rey material que venía a redimir a un pueblo, en este caso allí, que lo iba a liberar del yugo de los romanos. Él vino fue a liberarnos del yugo del pecado, de Satanás, y conocerle como Salvador, como Rey, como el Hijo de Dios. Entonces los apóstoles empezaron a predicar, no les importó lo que pudiera ocurrir. ¿Por qué, hermanos? Porque a los cristianos en ese tiempo los perseguían, los mataban. Ellos confiaron que era mejor la vida eterna, luchar en esta vida, y estuvieron dispuestos a predicarlo y a defenderlo, y dijeron, Hechos 2:22, ¿quién es Jesús? Hechos 2:22. Oíd estas palabras, dice Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos sabían, ellos vieron todos los milagros que hizo el Señor Jesús. Hechos 2:22. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos y le crucificaron, el cual Dios levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Es imposible, hermanos, dice nuestro Dios Todopoderoso, es imposible que nosotros, si creemos en Cristo, que le levantó de los muertos, un día nos vamos a quedar en la tumba, vamos a resucitar con Él, y esa es la esperanza nuestra, el cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Viéndolo antes, dice el 31, Hechos 2:31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. La esperanza del cristiano, el día que el Señor nos va a resucitar para ir con Él a la eternidad. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, los apóstoles lo comprobaron en su momento y lo dijeron, lo proclamaron, lo predicaron, lo demostraron con gran poder por medio del Espíritu Santo. Sellaron allí, ¿verdad? En este caso, con esto que dijo el Espíritu Santo y con lo que estaba pasando, hermanos. Y fue un sello, hermanos,
y un poder que ni el agua ni el tiempo lo ha hecho moho, como los papeles cuando lo ratifican y lo sellan. Aquí estamos, hermanos. El tiempo no le ha hecho daño. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor, Él es el Cristo de nuestra vida, de las vidas de los apóstoles, dicen ellos. Reconocieron que necesitaban al Señor como su Salvador, no como el Salvador de una nación. Por eso, hermanos, el Señor Jesús estaba interesado en la gente, en sus discípulos, en ellos y en nosotros, en eso que Él preguntó: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién es el Señor para usted, para su vida? ¿Quién es Él? Pedro le dijo, hermanos, Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué decís tú que es Dios? Hermano, la gracia de Dios va a actuar en los creyentes, va a ayudar. Hermano, es impresionante lo que ha hecho Dios. Dios, hermano, nos ha hecho a nosotros, nos fabricó, vamos a decir así, con la capacidad de reconocerlo por el diseño de vida que nos rodea. Nosotros vemos la vida que nos rodea y no podemos dudar, hermanos, que la naturaleza fue creada por Dios. Es increíble, hermano, la naturaleza nos muestra un diseño, y este diseño tan perfecto requiere un diseñador perfecto. Como dice la Biblia, ¿verdad? En Salmo 19:1. Muy claro: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza, hermanos, se expresa acerca de la gloria de Dios y todo lo que fue hecho por Él. Dios, hermanos, nos desafía a nosotros que le busquemos a través de la creación, a través de la existencia. Y Él lo declara. ¿Cómo vamos a poner duda, hermanos? Lo que pasa es que vemos lo que nos agrada en el momento, vemos la moda, vemos la fiesta, vemos aquello, nos da pena no compartir esto y estar en ese mundo, y no vemos verdaderamente, eso nos tapa la gloria de Dios. Pero que Dios declara, hermanos, Romanos 1:18. ¿Qué declara Dios? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. Lo que pasa es que se duerme en su mente y empieza a ver, en este caso, lo que le agrada. Hermanos, según este texto de Romanos 1:18, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que usted no tiene excusas por lo que ve alrededor, revela que Dios existe y que Él es poderoso. Este es el testimonio, hermano, tan poderoso. Esos testimonios sí son buenos, hermano. Darnos. Entonces, ¿qué pretende la persona con decir, yo no creo en Dios, o no sé, para mí Dios era un árbol, o no sé? Pero si la misma palabra de Dios lo dice, la misma historia de la humanidad, hermanos, la misma historia de la humanidad, por ella nos podamos dar cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús vino, hermanos, habló, hizo grandes cosas y murió, hermanos. ¿Y quién era Él? Él era un hombre, según, en este caso, la sociedad de ese momento, los poderosos, un hombre humilde que vino y dijo un poco de cosas, y sí, tenía sabiduría, pero lo matamos, se acabó. Pero resulta que la historia habla de antes de Cristo y después de Cristo. Hay hombres que han traído grandes acontecimientos al mundo, bombas, guerras, industrias, poder, pero el mundo no habla de antes de ese personaje y después de ese personaje.
pero sí hablan de antes de Cristo y después de Cristo. Y lo confirmamos, hermanos, porque estamos hoy en día 2025 años después de que vino al mundo con el propósito de salvarnos y de estar en nuestra mente, y está en nuestra mente en este momento. ¿Qué vio Pedro en el Mesías? Cuando le preguntó, lo vio como el Hijo de Dios, hermano, y experimentó su poder divino, porque él estuvo presente, hermano, como testigo al caminar sobre el agua, lo vio desafiando las leyes naturales, también lo vio como un testigo presencial en la pesca milagrosa y en muchos milagros, hermano, donde multiplicó panes y demostró su poder sobre la naturaleza. Pedro falló, hermanos, nosotros fallamos, cometemos errores, pero podemos corregirnos, el Señor nos da la oportunidad mientras que vivamos. Pedro falló y nosotros sabemos, pero no vamos a hacerlo de Judas. Judas falló también, en vez de buscar al Señor, ¿qué hizo? Atentó su vida, ¿verdad? Pedro, más bien, hermanos, encontró lo que Jesús vino a hacer, demostrar su amor por la humanidad y el perdón. Lo llamó a lo que le siguiera, nosotros sabemos, y Pedro, a través de las experiencias, llegó a comprender, hermano, lo que era la identidad de Jesús, su propósito como Salvador, como el Hijo de Dios que envió el Padre. Así también nosotros podemos decir, hermanos, y debemos hacerlo. Podemos decir también nosotros que Jesús es nuestro Señor. Porque de ahí depende la relación con Dios. Resulta, hermano, que en nuestra mente allí pongo a Jesús como meta para seguirle, meta para adorarle en mi vida. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que haga el mundo, yo debo tener seguridad en Él, así me digan anticuado, viejo, bobo. Pero resulta, hermanos, que me tienen que decir educado, responsable, respetuoso. Entonces debemos tener seguridad en Él, debemos tener un encuentro personal con Él. Hermanos, debemos ser claros y convincentes, cada uno de nosotros. Como debe ser, hermano, que responda a la vida que Cristo ofrece, ¿verdad? ¿La ofrece para quién, hermano? Para mí, pero para ti, ¿verdad? Y para todo el mundo. Entonces la idea es, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es? ¿Cuándo va a cambiar mi vida Cristo en este caso? La gente dice, hermano, no, todo tiene su tiempo. Pero ¿cuándo es el tiempo, hermano, para cambiar? Para dejar, ¿cuándo? Bueno, el tiempo es ahora. Dice la Escritura, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hay personas, hermano, que dicen, bueno, yo no estoy contra Él, pero yo no me quiero comprometer todavía. Dios es muy bueno, pero ahorita no puede. ¿Quién puede estar en el medio? Yo creo, pero no estoy allá ni acá. Bueno, la idea es que al Señor o lo acepto o lo rechazo. O creo, cambio o no creo, ¿verdad? No hay una opción neutral. Cuando se trata de Jesucristo no la hay. Porque tiene que ver con nuestra alma, con nuestra vida espiritual después de la muerte. Porque la oportunidad, hermanos, es ahorita recibirlo y prepararnos. Es ahora. La vida, hermanos, pasa muy rápido, se nos va. Lucas 16:13. Se nos va la vida. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Hermanos, han dicho las personas del mundo, ¿verdad? Muchas cosas. Hubo un hombre de la historia que se llamaba Napoleón Bonaparte, francés. Y él decía que los hombres construían imperios a través de las guerras, a través de destruir, a través de sus recursos y explotar los recursos naturales.
por medio de la fuerza. Pero Jesús construyó un imperio por medio del amor y que ninguno se puede comparar con él. Y este imperio que es la iglesia, que el Señor construyó, un imperio por medio del amor y que ninguno se puede comparar con él. Él no usó ninguna espada. Él no mató a nadie. A él lo mataron más bien. Y ese imperio que es la iglesia se ha mantenido en los tiempos donde hombres y mujeres glorifican y le alaban. Muchas personas pueden decir grandes cosas del Señor Jesús. Llegan muchas personas bien educadas, tienen mucho servicio de la humanidad, han llegado ingenieros, médicos, trabajadores, comerciantes. Pero hermanos, si no conocen el verdadero valor de la vida, el verdadero camino del Padre, si no se conoce la verdad, la vida, lo que debe estar en el corazón de cada uno allí en lo íntimo, porque es muy individual, hermanos, para todos, para cristianos, no cristianos, para los amigos. ¿Quién es Jesucristo? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, allí en el corazón, hermano, allá se cree, para que ese corazón nos ayude para cambiar nuestro aspecto. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es para salvar. 10:10. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para salvarnos. Necesitamos expresar, hermano, lo que hay dentro de nuestro corazón acerca de Jesucristo para salvarnos. Felipe, hermano, un predicador del Evangelio, le predicó a un etíope, dice la palabra de Dios en Hechos 8. Él era funcionario de la reina de los etíopes. Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: entiende lo que lees. Por eso es bueno aprender a leer la escritura y poder también explicarla a otros. Felipe le dijo, ¿verdad? Entiende lo que lees. Y este hombre, ese eunuco, contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe para que le enseñara la escritura. Hechos 8:32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el funcionario, diciéndole a Felipe, Hechos 8:38, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe dijo, primeramente, le dice el funcionario, el eunuco, cuando llegaron a cierta agua, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si cree de todo corazón, el corazón expresa, hermano, lo que nosotros queremos, creemos, y de nuestro corazón, hermano, con la boca, entonces debemos alabar y glorificar a Dios. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Confesó, hermano, lo que tenía en su corazón. De todo corazón. Cuando nosotros abrimos la boca, ¿qué confesamos, hermano? ¿Qué decimos? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, Jesús ofrece lo más importante de la vida. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne, que vino a este mundo, y ser bautizado para el perdón de sus pecados,
Es lo que quiere saber el Señor, si usted lo cree, que es lo más importante para su vida. Eso lo quiere saber el Señor. Dios quiere saber si tú crees en lo que Él dice, lo que dice en su palabra, porque muchos no creen, muchos que andan, ¿verdad?, diciendo que creen en Jesucristo, no creen en que el Señor Jesús vino, murió, fue sepultado y resucitó, y que nosotros tenemos que también ser muertos al pecado, sepultados en el pecado y resucitar con Cristo por medio del bautismo para el perdón de los pecados. No lo creo. ¿Crees tú esto? Que es lo más importante para tu vida. ¿Qué piensas? Hermano, que Dios nos bendiga y nos ayude grandemente a todos para cada día entender más su palabra y llevarla a otros.